Cuando los seres vivos nos reproducimos, generamos un nuevo ser, semejante a nosotros, pero con estructuras renovadas y con características propias de nuestra especie. La reproducción mantiene la perpetuación de las especies y, por tanto, da continuidad a la vida. Pero, ¿todos los seres vivos nos reproducimos de la misma manera? ¿Cómo transmitimos nuestras características a nuestros descendientes? Te invito a reconocer cómo, mediante la reproducción, transmitimos nuestras características, tanto individuales como de especie, a nuestros descendientes. Ciencias y tecnología, biología. Primer grado. Bloque 2. 10. ADN. Instrucciones de vida. Reproducción de la célula al individuo. La reproducción de los seres vivos se ha clasificado en dos tipos, sexual y asexual. Vamos a conocerlas. La reproducción sexual enmarca la generación de un nuevo ser a partir de la unión de dos células sexuales, una que proviene del progenitor femenino y otra del progenitor masculino. Este tipo de reproducción es característica de la mayoría de las plantas, los animales y de los seres humanos. En la reproducción sexual, se llevan a cabo los siguientes procesos para formar un nuevo ser. Los progenitores aportan dos células, una femenina y otra masculina, conocidas como células sexuales o gametos, las cuales son haploides, es decir, que solo contienen la mitad de la información genética. La unión de los gametos se conoce como fecundación. En la fecundación, se forma una célula huevo o cigoto, la cual es diploide, pues reúne en una sola las cargas de información genética que posee cada gameto o célula sexual. Además, combina dichas cargas de información. Una vez que el cigoto se ha formado, se divide millones de veces de acuerdo con su información genética. Este proceso conduce a la formación de un nuevo individuo que posee una mezcla de las características de sus progenitores. Ahora vamos a conocer qué es la reproducción asexual. En este tipo de reproducción, se generan nuevos seres a partir de un solo progenitor y sin la intervención de gametos. Además, la información genética carece de cambios, pues solo se transmite del progenitor a sus descendientes. Por ello, los descendientes son iguales a los progenitores e iguales entre sí. Cabe resaltar que existen varios tipos de reproducción asexual, entre ellos la fisión o bipartición, la fragmentación, la esporulación y la gemación. La fisión o bipartición ocurre, por ejemplo, en los protozoarios y las bacterias. En este tipo de reproducción, el organismo progenitor se divide para formar dos nuevas células hijas, que son genéticamente idénticas a la célula inicial, pero más pequeñas, y crecen hasta alcanzar el tamaño de un adulto. La fragmentación es característica de algas filamentosas, anémonas, estrellas de mar y algunas plantas. Para generar nuevos individuos en este tipo de reproducción, el cuerpo del organismo progenitor se divide en dos o más partes, las cuales se convierten en nuevos organismos con la misma información genética que el ser vivo inicial. Ahora bien, la esporulación ocurre en ciertos protozoarios, algas y hongos. Consiste en una serie de divisiones del núcleo de una célula progenitora para producir muchas células hijas, denominadas esporas asexuales. Cuando estas esporas encuentran condiciones favorables, se desarrollan y originan nuevos individuos. Por último, la gemación se da en las esponjas e hidras marinas. Su proceso consiste en el desarrollo de brotes o yemas en la superficie del cuerpo de un organismo. Dichos brotes o yemas formarán a nuevos seres, que podrán permanecer adheridos a su progenitor o separarse de él, dando lugar a un ser independiente. En conclusión, existen dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. En ambos, los progenitores transmiten a sus descendientes la información genética almacenada en su ADN. Dicha información otorga a cada nuevo organismo las características físicas que le permiten adaptarse a su entorno y mantenerse con vida. Ahora que ya tienes información sobre este tema, ¿podrías decir qué tipo de reproducción realiza una amiba, un helecho y una hormiga?